Hare Krishna, devotos, bienvenidos a esta nueva clase que va a dar el Prabhu Harivilasa Das. Seguimos hablando del Bhagavad Gita, el capítulo 1, en este caso va a ser el texto 46. ¿Por qué nos lamentamos? Es el título de la clase. Bueno, le damos una cordial bienvenida a Tita Una, que ella va a cantar para generar el ambiente adecuado, para que estemos receptivos, para poder recibir las palabras que nos deja Prabhupada. Hare Krishna, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar este programita cantando este mantra que es especial para iniciar el Bhagavad Gita. A Prabhupada le gustaba mucho, así que bueno, vamos a comenzar cantando. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, gracias, bienvenidos a todos. Bueno, entonces continuamos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 1, observando los ejércitos. Y hoy vamos a ver el texto 46, el último de este capítulo. La clase pasada vimos el texto 30, donde nos empieza a describir estas señales que da Arjuna con respecto a su confusión de lo que debe hacer o no debe hacer. Empieza a mostrar así como su mente está absorta en un pensamiento material y no puede así entender con claridad lo que Krishna le está pidiendo que haga. Entonces, el verso 46 nos dice, primero cantemos el mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nos dice, Sanchaya Uvacha. Evan Ukvarshuna Sankye Ratopashta Upavishat. Vishya Sa Sharam Chapam Shoka Savigna Manasaha. Traducción. Sanchaya dijo, Arjuna, habiendo hablado así en el campo de batalla, echó a un lado su arco y sus flechas, y con la mente presa de dolor se sentó en la cuadriga. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mientras Arjuna observaba la situación del enemigo, se hallaba de pie en la cuadriga, pero estaba tan afligido y lleno de lamentación que se sentó de nuevo. Haciendo a un lado su arco y sus flechas, una persona así de bondadosa y magnánima y que está dedicada al servicio devocional del Señor, se encuentra en condiciones de recibir el conocimiento acerca del ser. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del Srimad Bhagavad Gita titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Purushatraya Swamiti Namine, Namaste Gora Brindavaranacha, Premada Prabhupada Sevako, Vedanta Shikshako, Golokadama Prantaregataka, y de los devotos. Entonces, el tema de hoy es la lamentación. Dice, la lamentación es una de las primeras manifestaciones del sufrimiento material que se expresa en el Bhagavad Gita. En el contexto del campo de batalla de Kurukshetra, esta emoción no es presentada simplemente como un estado psicológico natural, sino como un obstáculo real para el progreso espiritual. Srila Prabhupada, en su significado del Bhagavad Gita tal como es, ofrece una profunda visión acerca de la lamentación como producto de la identificación con el cuerpo, el apego mundano y la ignorancia espiritual. Entonces aquí nos está dando algunos indicios de por qué el alma condicionada se encuentra en este síntoma, en este estado de lamentación, identificación con el cuerpo, apego mundano, ignorancia espiritual. Vivimos en un mundo donde el sufrimiento, la pérdida y la confusión nos visitan a todos. La lamentación parece una parte inevitable de la experiencia humana. Pero ¿qué pasa si esa lamentación no es más que un síntoma de una visión equivocada de la vida? En el Bhagavad Gita encontramos una escena profundamente conmovedora. El gran guerrero Arjuna, invadido por el pesar, se derrumba en medio del campo de batalla. Entonces, lo que nos está así enseñando es que cualquier persona que se encuentra delante de una situación, sea cual sea, en su día a día, en su vida, como que siempre tiene que tomar decisiones. O sea, siempre son elecciones, decisiones delante de las situaciones que vivimos.
Y podemos dividir entre una persona que tiene conocimiento espiritual y una persona que no. La persona que está obteniendo conocimiento espiritual, como nos dice aquí, está aprendiendo que no es el cuerpo y es un alma espiritual. Está aprendiendo que todo lo que está viviendo aquí es temporal y no es eterno. Y esto es muy importante porque la persona que nos dice, por ejemplo, ¿qué es la lamentación? Dice, según Srila Prabhupada, la lamentación, shoka, es uno de los síntomas de estar condicionado por la materia. En el estado puro del alma no existe ni lamentación ni ilusión. O sea, la lamentación es un reflejo, es un síntoma de la ilusión. Si nosotros pensamos que hay situaciones que no son buenas para nosotros, normalmente nosotros actuaríamos desde la mente, y la mente actúa desde me gusta, no me gusta, acepto, rechazo. Entonces, aquí nos está diciendo que Arjuna está con la mente confundida, porque está actuando con esos dos valores, me gusta, no me gusta la situación. Y es lo que puede estar haciendo cualquier entidad viviente condicionada en su vida. A diferencia del practicante de un proceso espiritual como el de conciencia de Krishna, debe ubicarse y debe actuar desde la inteligencia, Buddhi Yoga. La inteligencia está por encima de la mente. La inteligencia actúa desde es favorable, no es favorable. Entonces, aquí, si nosotros nos ubicamos en la posición de Arjuna, Arjuna actúa desde la mente. Veo que la situación no me gusta, ¿por qué tengo que matar a mis parientes? ¿Por qué me encuentro delante de un deber que no quiero hacer? Pero no está contemplando desde la inteligencia espiritual que ese deber se lo está diciendo la Suprema Personalidad de Dios y que como entidad viviente y sirviente eterno de Krishna debe seguir la instrucción, en este caso, de Krishna. Luego vamos a ver en el próximo capítulo donde Arjuna en un momento se rinde a Krishna y lo toma como maestro espiritual, porque entiende principalmente que está delante de una situación que no puede resolver. Es un problema que no puede resolver. Y eso es el principio de la vida espiritual. Cuando la persona, el practicante, acepta que no tiene las herramientas de conocimiento para salir de la situación que está, debe acudir a una persona que lo ayude. En este caso, para nosotros es el maestro espiritual. La mayoría de nuestros sufrimientos tienen una raíz común. Creemos ser algo que no somos. Nos identificamos con el cuerpo, una nacionalidad, una familia, una profesión, nuestros logros, fracasos. Y cuando cualquiera de estas identidades se ve amenazada o se pierde, surge la angustia, el miedo y la lamentación. Srila Prabhupada explica que esta identificación falsa es como estar dormido dentro de una pesadilla. Despertar es urgente. Entonces, la lamentación es un síntoma de una identificación, como nos dice aquí, puede ser en cuanto a si soy hombre, soy mujer, soy de tal país, soy tal cosa, trabajo de tal cosa, porque nos explica que la lamentación aparece ante la angustia, el miedo o la pérdida. Y esto es un síntoma de la dualidad que vive el alma condicionada. El alma condicionada está siempre en ansiedad. Ansiedad por lo que tiene y puede perder. Esto no solo es cosas materiales, sino puedo perder parte de una personalidad que yo construí. Puedo perder parte de un carácter que yo forjé, ¿no? Entonces, no siempre podemos actuar con todas las personas como yo quiero o como a mí me gusta. A veces nos tenemos que ir amoldeando a las situaciones y a las personas, pero en muchas situaciones nos podemos sentir como en peligro o criticados o
bajo juicio, porque tenemos que corrernos de nuestra zona de confort y actuar de otra manera. Pero eso significa nada más y nada menos que nosotros estamos apegados a una identificación. En realidad no somos eso, ¿no? Esas cosas que nos suceden las tenemos que ver como algo positivo, que nos hacen que rompamos nuestra estructura tan dura que hemos construido. El colapso emocional de Arjuna. Arjuna, símbolo del deber y la valentía, ahora está inmovilizado. El peso de tener que luchar contra familiares, maestros y amigos le rompe el corazón. Deja su arco y se sienta en el carro, sin deseo de pelear, sin claridad, sin fuerza. Esto refleja la condición del alma atrapada en la ilusión material. Creo que cualquiera de nosotros puede haber experimentado en situaciones donde, como decía antes, no encuentra una salida y se siente abatido, ¿no? Y nos demuestra como si nosotros nos sentaríamos en una silla o en el piso o en la cama o en cualquier lugar así, con la cabeza abajo, ¿no? Baja y medio llorando y medio así, ¿no? Lamentándonos por eso. Creo que cualquiera de nosotros puede haber experimentado una situación así. El conocimiento como antídoto. En el verso 2.13, un verso muy conocido por todos los devotos, nos explica que nosotros no somos el cuerpo, sino un alma espiritual. Esto demuestra que la vida continúa más allá del cuerpo y no hay razón para lamentar la muerte del cuerpo. Esto es muy importante porque es la primera instrucción que Krishna le está dando a Arjuna y al alma condicionada para, así como, porque Arjuna pone muchos argumentos y estos argumentos parecen desde un punto de vista humano muy buenos, lógicos, razonables, éticos, morales, pero están solo hechos desde una perspectiva material de las cosas. Él se percibe como un cuerpo y percibe a todos como un cuerpo, y esos son sus argumentos. Pero Krishna dice algo así muy importante en el capítulo 2, verso 2. En el significado, Srila Prabhupada dice que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio. Y por tanto, Krishna expresó su sorpresa con la palabra kuta. ¿De dónde? Esas impurezas no se esperaban de una persona pertenecientes a la clase de hombres civilizados conocidos como arios. Esta palabra ario significa una persona que obtiene conocimiento espiritual, está en un sendero espiritual. Entonces, ¿cómo aparece esa impureza en el corazón? ¿Cómo aparece esa anarta de entender que no es un alma espiritual y se identifica con un cuerpo? Pero recordemos que Arjuna está temporalmente confundido por Krishna para hablar el Bhagavad Gita. En el texto 3 del capítulo 2, Krishna le dice: oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante, no es digna de ti, abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Entonces aquí le está hablando de una flaqueza o una debilidad del corazón. Entonces podríamos pensar, bueno, pero Krishna le está pidiendo a Arjuna que no sean compasivos, que no sean empáticos, que no sienta algo por lo que va a hacer, ¿no? Entonces Krishna lo denomina una debilidad del corazón. Y en un verso del Bhagavad Gita, el 15-20, en el significado, Srila Prabhupada nos está hablando de estas dos debilidades del corazón. Dice, la primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. Debido a ello, uno abandona el amoroso servicio trascendental del Señor Supremo. La segunda debilidad del corazón es que a medida que uno aumenta la propensión a enseñorearse de la naturaleza material, se va pegando a la materia y a la posesión de la materia. Entonces, esto lo hemos escuchado muchas veces cuando nos hablan de aham mameti, yo y mío, ¿no? La primera debilidad del corazón es, me siento el dueño de todo lo que me rodea. Y el segundo,
todo lo que me rodea me pertenece. Entonces Arjuna está actuando desde esta perspectiva materialista. Pero Krishna no acepta la supuesta compasión de Arjuna, porque entiende que los argumentos de Arjuna están hechos en base a un cuerpo material y todo lo que tiene que ver con el cuerpo material, las identificaciones. Ellos son mis parientes, él es mi primo, él es mi hermano, él es mi tío. En realidad nos está diciendo que aquí la lamentación surge a causa de las identificaciones entre aquellas, creer que ellos son mi familia. En realidad son mi familia en este momento. Nadie está negando ese dharma o ese rol que cada entidad viviente está ocupando. Pero como que no apegarse a eso como algo eterno, sino como que es algo temporal, sino, como decía antes, a través de la inteligencia espiritual. Sabemos que solo un momento que ocupamos esos roles y después cada uno de nosotros continuará su proceso. No es que al final de esta vida se termina todo. Entonces, en un párrafo que leímos también nos decía que parte de la lamentación es creer que la muerte es el fin de todo. Si nosotros lo vemos con visión espiritual, sabemos que vamos a continuar. Entonces, no hay de qué lamentarse. Porque Krishna explica muy bien, esos cuerpos en realidad son materia, pero el alma nunca muere, el alma continúa. Entonces, no hay de qué lamentarse. Y en un significado, Srila Prabhupada nos explica, crea o no crea en el alma. Es lo mismo, ¿por qué se lamenta? Si no cree en el alma y es el final en esta vida, ¿por qué se lamenta? Si usted cree en la existencia del alma y todo continúa, entonces ¿por qué se lamenta? ¿No? Pero el lamentarse para nosotros en este mundo material conlleva eso que nosotros queremos controlar las cosas. Esto de controles, porque nosotros, al ser almas espirituales que somos bienaventuranza eterna, buscamos felicidad y muchas veces queremos forzar situaciones hacia la felicidad, porque no podemos tener un grado de tolerancia hacia las cosas que supuestamente son negativas, porque no tenemos una visión espiritual. Si nosotros tenemos una visión espiritual y sabemos que somos responsables de lo que nos pasa, tanto la felicidad como el sufrimiento es una cuota debido a nuestro karma, podríamos ver las cosas en su perspectiva correcta. Pero nosotros, desde una visión materialista, no espiritual, pensamos que lo que nos pasa es producto de otra entidad viviente que me quiere herir, o otra entidad viviente que hace las cosas que hace porque disfruta de lastimarme, o la naturaleza que hace las cosas para que yo sufra. Pero debemos entender que todo es parte de Krishna, que es como entender que la vida material tiene esta dualidad. Es solo aceptar este hecho. No, no hay como que quedándose en un estado de lamentación así profundo porque nos pasan, como decía antes, cosas que no nos dan felicidad. O sea, sinceramente, Srila Prabhupada nos hablaba siempre de que en realidad no hay felicidad. Son como intervalos de nuestro sufrimiento. Eso es todo. Este mundo material está hecho con esas características. Y son esas características porque Krishna quiere que tengan esas características. Porque esas características son las que nos movilizan para que nosotros nos queramos ir. Porque en un momento la entidad viviente ya no quiere. Porque Srila Prabhupada en una carta a uno de los discípulos nos decía, si Maya no nos engañaría un poco, no podríamos soportar el estado de sufrimiento que la entidad viviente tiene.
Entonces nos tiene que ilusionar un poco con que podemos ser felices, con que podemos estar bien, pero en realidad no existe eso. Entonces, ¿cómo resolver nuestra confusión, nuestra manera de vivir mientras estamos en el mundo material? Bueno, con visión espiritual. Un devoto o un practicante de conciencia de Krishna primero debe retener que lo que está sufriendo es lo mínimo que debería sufrir. Que Krishna es tan amoroso que le reduce así la mínima cuota. Así, porque el Señor dice: aquel que se rinde a mí, yo lo libero de todas las actividades pecaminosas. Imagínense, millones y millones de vidas acumulando cosas. Y, sin embargo, creemos que lo que estamos sufriendo es terrible, pero a veces no consideramos que deberíamos estar sufriendo muchísimo más. Entonces ese es un gesto amoroso que Krishna nos está dando, ¿no? Así como si yo no hago, porque esto no se trata de que el Señor nos está castigando, el sufrimiento no existe como un castigo, el sufrimiento es un maestro, nos está mostrando que si nosotros algo no nos moviliza en el corazón, que nos incomoda, nos quedamos siempre en esa zona de confort y no consideramos la idea de salir del mundo material, ni de cambiar nuestra manera de ver las cosas, ni nuestra manera de actuar en el mundo material. Estaríamos muy cómodos, seguiríamos igual. Sin embargo, en lo profundo seguiríamos sufriendo. Aplicación práctica. Todos enfrentamos situaciones que nos abruman, enfermedades, pérdidas, traiciones, decisiones dolorosas. Pero el Bhagavad Gita nos enseña: primero, no somos el cuerpo. Segundo, la muerte no es el final. Tercero, Krishna como guía en nuestra salvación. Srila Prabhupada nos dio el Mahamantra Hare Krishna como medicina contra la ansiedad y el lamento. Cualquiera de nosotros puede haber probado que cuando su mente estaba un poco perturbada o agitada, bastaba cantar un poquito el Mahamantra, alguna ronda, y probar, ver cómo su mente se iba serenando, cómo esa agitación que teníamos en la mente va desapareciendo y vamos reconectando con el mantra, vamos reconectando con nuestra esencia, que es ser almas espirituales, vamos reconectando con nuestra relación con Krishna. Entonces, como dice aquí Srila Prabhupada, es realmente la medicina. Nosotros en cualquier momento siempre podemos cantar el Mahamantra. Siempre Mahamantra tiene que estar ahí. Mi maestro espiritual, Purushattaya Swami Maharaj, explica lo siguiente: quien está cantando el Mahamantra está irradiando. Quien no canta, absorbe. Entonces debemos considerar que el Mahamantra es nuestro escudo, nuestra protección. Nosotros siempre debemos estar cantando el Mahamantra Hare Krishna, mentalmente, en voz alta, con un kirtan, con la yapa, escuchándolo, siempre debe estar presente porque es el antídoto que nos ayuda a no quedar influenciados por la energía ilusoria. Porque lo podemos ver en cada situación que estamos viviendo en el día a día. Siempre estamos perturbados en la mente, siempre. Siempre va a haber una persona y una situación que nos perturba. Pero nosotros, antes de entrar en ese estado de ansiedad, de confusión, sabemos que hay un paso que es cantar el Mahamantra Hare Krishna. Si nosotros en ese estado de confusión que estamos cantamos, vamos a acelerarnos y vamos a poder encontrar y vamos a poder tener una visión un poco más serena de lo que nos está pasando. Porque si nosotros no cantamos, vamos a actuar desde el instinto, vamos a actuar desde el impulso. Uy, me hizo tal cosa, uy, me dijo tal cosa, ahora va a ver, ahora le voy a decir, ahora me va a conocer, ahora no sabe quién soy.
¿no? Muchas veces en la vida actuamos desde esta plataforma. Pero si nosotros cantamos el Mahamantra, podemos llegar a analizar, pero si yo soy un alma espiritual y el otro ser también, ¿quién le está haciendo qué a quién? Nadie le está haciendo nada a nadie. Son solamente dos egos falsos que están chocando, que están condicionados y nada más. Pero en realidad esa alma no tiene nada personal conmigo, y yo tampoco con esa alma. Pero como nosotros no nos podemos identificar todavía como almas y como cuerpos, pensamos que todavía hay cuentas pendientes, todavía hay saldos por cumplir, todavía hay cosas, ¿no? Porque lo emocional tiene mucha fuerza en nuestra psicología, mucha fuerza. Entonces nosotros no debemos, mi maestro espiritual muestra las llamas como emociones irracionales, no debemos dejar que echen raíz en nuestra mente. No debemos permitirle que pongan esa semilla ahí y después es muy difícil sacarla. Muy difícil. Nosotros cuando ya identificamos o percibimos esto debemos anticiparnos, debemos cantar el Mahamantra, debemos asociarnos con devotos, debemos refugiarnos en los pies del loto de Prabhupada, de Krishna. Esa es nuestra salvación, como nos dijo aquí Krishna, como nuestra salvación. Nosotros que estamos practicando este proceso espiritual somos realmente muy afortunados, muy bendecidos de tener este conocimiento, de tener los devotos, de tener el refugio de Krishna. Siempre pensemos en las personas que están en plena ignorancia, cuánto realmente están sufriendo porque no pueden nunca encontrar un solievo, un respiro a esto que le está pasando. Algunas preguntas que nos podríamos hacer. ¿En qué momentos he sentido una lamentación similar a la de Arjuna? ¿Qué tipo de apegos están detrás de mi sufrimiento emocional? ¿Estoy dispuesto a rendirme a Krishna y aceptar su guía como Arjuna lo hizo? ¿Cómo puedo aplicar las enseñanzas del Gita cuando me sienta paralizado por el dolor o por el miedo? Siempre es muy importante que el practicante sea autorreflexivo, se autoanalice, se cuestione, ¿no? No por un signo de así sentirme mal si encuentro errores, fallos o impurezas en mí, porque va a ser normal que eso lo encuentre. Solo es cuestión de aceptarme en esas impurezas, porque esas impurezas son las raíces de mi lamentación, son las raíces de mi confusión, son las raíces de mi estado condicionado. Es muy importante la parte de la psicología en un practicante de conciencia de Krishna. Porque conciencia de Krishna nos propone control de la mente, pero si nosotros no sabemos ni qué es una mente, ¿desde qué punto podemos trabajar? ¿Qué control voy a tener de esa mente? Si yo no puedo controlar la mente, no puedo controlar mis deseos, no puedo controlar mis pensamientos, no puedo controlar mis sentimientos, que son funciones de la mente. Entonces, existen prácticas externas, pero también internas. Muy importante la autorreflexión. La lamentación, una trampa de la energía ilusoria. Según el marco filosófico de la Bhagavad Gita, la lamentación no es solamente una emoción humana, sino un síntoma de la energía ilusoria maya, que hace que el alma se identifique con lo temporal y lo perecedero. Este engaño perpetúa el ciclo de nacimiento y muerte
Por eso la educación espiritual, como la que Krishna imparte a Arjuna, tiene como propósito liberar al alma de la aflicción innecesaria. Y esto es muy importante, innecesaria, ¿no? Nosotros realmente estamos viviendo un estado de confusión, de lamentación, que es solo porque así lo deseamos. Porque debemos considerar, como decía antes, la persona que no tiene este proceso espiritual que lo contenga, que lo ayude, y los practicantes de conciencia de Krishna. El practicante de conciencia de Krishna tiene conocimiento y ese conocimiento tiene que ser aplicado a las situaciones que vive. Es eso la función, el propósito del conocimiento, si no, no queda solamente en sentarnos y saberlo teóricamente. El maestro espiritual siempre nos explica que el Bhagavad Gita son instrucciones prácticas de Krishna hacia el alma condicionada, ¿no? El Bhagavad Gita en la parte de atrás tiene muchas palabritas y esas palabritas son versos. Entonces cuando estemos pasando alguna situación y la podemos identificar con una palabra, basta que busquemos esa palabrita en el Bhagavad Gita y nos sugiere versos. Esos versos nos van a ayudar a entender un poco más lo que nos está pasando y verlo desde una visión espiritual. Muy importante porque el otro día hablábamos con los devotos aquí, a veces consideramos que conocemos las palabras como, no sé, lamentación, humildad, felicidad, pero cada uno de nosotros, según su experiencia de vida, va a tener una opinión sobre esa palabra. Y no es realmente lo que la literatura védica nos enseña que en realidad significa esa palabra. Entonces, si nosotros ya desde partida empezamos pensando que nosotros conocemos y vamos a trabajar ese aspecto desde ese lugar, ya empezamos mal porque la visión que tenemos de ese aspecto, de esa palabra, ya es erróneo, porque lo vemos desde un concepto material, no tenemos un concepto espiritual. El concepto espiritual está en la Shastra, en los libros, por eso es tan importante. Porque todo lo que nosotros podamos entender está visto desde una visión material. La Shastra es todo desde una visión espiritual, desde un alma. Y eso es una gran diferencia. Conclusión. El verso 1.46 no es un final, sino un comienzo. Es el punto donde el alma condicionada, abrumada por la ilusión, toca fondo y busca algo más elevado. Arjuna cayó, pero al rendirse a Krishna se levantó más fuerte que nunca. Tú también puedes. Ríndete a Krishna y canta sus santos nombres. Eso es todo lo que se necesita. Entonces, nosotros principalmente debemos hacer algunas cosas que nos ayuden como estamos haciendo. Cantar el Mahamantra, asociarnos con los devotos y tomar prayada. Estas son las tres cosas fundamentales que tenemos que hacer en nuestro día a día, en nuestra vida. Pero por cantar el Mahamantra Hare Krishna van a venir impurezas del corazón a flote. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo interno. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una guía espiritual, un devoto mayor, un referente a quien nosotros podamos confiar y preguntarle cosas, ¿no? Porque estos devotos hacen más tiempo que nosotros que están practicando, ¿no? Entonces, seguramente han pasado por algunos de los aspectos que yo necesito trabajar. Prabhu Mataji, ¿cómo hizo usted para resolver esta situación? ¿Qué sugerencia me puede dar? ¿Cómo puedo entender esto que me está pasando con una visión espiritual? ¿Dónde puedo encontrar conocimiento que me ayude a resolver este aspecto? Esto es muy importante, entender lo esencial que es que nosotros nos consideremos como
nos enseña aquí como Arjuna que no encuentra solución a sus problemas y se tiene que rendir a Krishna. Y así Krishna se convierte en su maestro espiritual. Si no, el capítulo 1 hubiese sido el final del Bhagavad Gita. Si Arjuna no hubiese considerado a Arjuna no hubiese considerado a Krishna como su maestro espiritual, no se hubiese podido desarrollar el Bhagavad Gita. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no consideramos, no hay capítulo 2, no hay capítulo 3. Si quieren aportar algo, preguntar algo, o criticar algo, o lo que deseen, son bienvenidos. Prabhu, usted después puede pasar las preguntas, esas que están buenas hacerse, pero no las pude copiar. Me parecieron re interesantes. Bueno, Prabhu, agradecerle, muchas gracias, interesantísima la clase y también ayer estuve en un taller de Bhagavad Gita y justo hablaba de los miedos y de los diferentes tipos de miedos comenzamos con el miedo a errar, el miedo al fracaso. Y bueno, y ahí también entra la lamentación porque cuando uno fracasa, digamos, entras en lamentación automáticamente. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué a mí no me sale? ¿O por qué tal cosa, no? Entonces, este Swami decía que primero tenemos que saber que, lo tengo anotadito, dijo varias cosas interesantes. Por ejemplo, que Krishna nunca te va a llevar a un callejón sin salida. O sea, que esa lamentación llega, pero que tenemos que darle una apertura, no cerrarnos en la lamentación, sino como darle una apertura porque Krishna jamás te deja sin salida. Que obviamente que la salida es justamente poder encontrar esa guía, ¿no? Como Arjuna que encontró en Krishna su guía espiritual, su maestro. Y después también dice que esta parte, ¿no?, nuestra, del ser humano, es como solo un punto en el camino, que no lo podemos ver como la totalidad, que es solo un punto. Entonces, es parte de la experiencia que nosotros tenemos que vivir como almas espirituales. Y después también que tenemos ese pequeño libre albedrío en el cual nosotros debemos, y ahí entraría la inteligencia que usted nombró, tomar decisiones inteligentes para nuestro progreso espiritual. Entonces, todo esto a mí me hizo acordar, bueno, mi maestro espiritual, Bhaktisundar Goswami, siempre habla, como que él siempre vuelve al mismo punto, como yo a veces le hago preguntas sobre el proceso y cosas que me suceden, el punto es muy importante, es el tercer shloka de Shri Shikshastaka, ¿no? De uno ser tolerante, de uno ser, o sea, más bajo que los jarasca, tener compasión y ser sumiso también ante la autoridad, ante los mayores. Entonces todas estas lamentaciones, si uno encuentra esta guía, uno se va a dar cuenta que ya uno no controla, quien controla es Krishna, entonces no tiene por qué haber lamentación, digamos. Y el Mahamantra es como esa llave maestra, ¿no? Y me acordé, mientras usted hablaba, de una analogía que es muy hermosa con respecto al Mahamantra y más que nada con respecto al canto de Japa, porque podemos tener una muy buena experiencia en Kirtan y en asociación, pero el canto de Japa es lo esencial para nuestro progreso como alma individual. Entonces la analogía la dijo un devoto mayor, que es que así como para el bebé que está en el vientre
el cordón umbilical es la nutrición, es todo, es lo que nutre a ese ser que va a enfrentar esta nueva vida. Para el devoto, ese cordón es la yapa, que nos une y nos nutre con Krishna, ¿no? Es una unión directa. Es como esa unión de la madre con el feto, para nosotros sería nuestra unión con Krishna. Eso me pareció muy hermoso porque si uno le da realmente la importancia que tiene, ¿no? Porque a veces no se le da importancia, no le damos importancia a la yapa, la verdadera importancia, ¿no? Que es como ese cordón que nos nutre. Si no tenemos ese cordón, no vamos a poder afrontar nuestra vida, no vamos a nacer, o sea, vamos a quedarnos acá, no vamos a nacer como almas espirituales y nos vamos a quedar acá en este ciclo de nacimientos y muertes. Así que bueno, eso, y muchísimas gracias, maravillosa la clase, es para escucharla, la voy a volver a escuchar, es para escucharla otra vez. Gracias, madre. Bueno, así como reflexionando sobre lo que usted decía, sobre el miedo, Prabhupada nos dice que el miedo nace desde el sentido de pérdida de algo, ¿no? Pero también en un verso, en un significado del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada nos explica cómo realmente a qué está renunciando si nada nunca fue suyo, ¿no? ¿Por qué se apropia de cosas que no son de usted? Es esto que nos repiten siempre, enseñorearse de la naturaleza material. Es esta actitud, más que nada, de pensar que las cosas nos pertenecen. Y a eso le ponemos etiqueta, le ponemos roles. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y es normal que, siendo un alma condicionada y considerando que algo es mío y lo puedo perder, me crea ansiedad. Y la ansiedad surge en el miedo, ¿no? Entonces lo vemos, lo normal de todos los días, la gente se aferra a las cosas. Eso es el apego. Conciencia de Krishna nos dice, esto es el proceso del desapego. Pero no en el desapego en el sentido de uno ser frío ante las cosas que pasan, ser frío con otros seres vivientes, sino verlo, como decía antes, con inteligencia espiritual las cosas. ¿No? Tener una visión clara de cómo es la realidad, de cómo funcionan las cosas. Entonces, si yo pierdo algo, realmente tengo que ver que eso es una misericordia de Krishna, que me está ayudando a desapegarme de eso que tanto me cuesta. Y Krishna me lo saca, porque dice, no, solito no puede, voy a ayudarlo. Sin embargo, nosotros lo vemos como algo trágico, porque no vemos que por detrás está Krishna. Si nosotros siempre hacemos el esfuerzo de todo lo que sucede, siempre recordar, Krishna es todo y Krishna está en todo. Eso resuelve muchísimo de nuestra situación. Porque es eso, no queremos controlar, porque sabemos que hay alguien que es más controlador que nosotros y es superior a nosotros, que es Krishna. Que queremos disfrutar, pero hay alguien que es más disfrutador y es el disfrutador supremo, que es Krishna. Y todo así. Entonces siempre tomar esa actitud, como usted decía del verso de Shiyastaka, siempre ser humilde. Pero si nosotros pensamos que somos el centro del universo por nuestro ego falso, cualquier pequeña cosa la vemos como algo terrible. Uy, lo que me está pasando a mí, ni te cuento. Espera. No tenemos esas actitudes. Porque es lo que nos está pasando y está bien, porque es lo que nos aflige en el momento. Está bien que nos pasen estas cosas, pero también tener una visión espiritual de decir, bueno, ahora entiendo por qué me pasa esto. Al final me pasa porque me identifico con este aspecto o actúo de esta manera y me está costando mucho resolver este aspecto, esta harta, pero no importa, por lo menos ya tengo el conocimiento, entiendo cómo funcionan las cosas, tengo otra visión. Si no, realmente es como siempre trato de
de pensar en que Prabhupada nos dice que este es un proceso para vivirlo con alegría. Entonces siempre me cuestiono, ¿y esa alegría cuándo llega? Si yo siempre voy a ver el proceso como algo que siempre me está, sí, como algo que es muy difícil, que algo que todo el tiempo me hace exponer, que todo el tiempo me pone en tela de juicio, que todo, pero no es así. Tengo que verlo como que es algo creado por nuestro Papá Supremo, para que nosotros podamos sanar. Para sanar tenemos que pasar por un proceso. No podemos de un día a otro estar enfermos y estar sanos automáticamente. Pero vemos como una vez escuché algo muy lindo y esto es muy importante. Vemos como normal el mundo material y lo extraño lo espiritual. Debería ser al revés. Lo normal es lo espiritual y lo raro es esta vida que estamos haciendo en el mundo material. Antes había dicho Prabhu que la lamentación también está basada en el me gusta o no me gusta, ¿no? Pensando en qué me gusta a mí, qué no me gusta, no, esto no me gusta y me hace estar angustiado, triste. Y que en realidad tenemos que pensar en el ¿es favorable o no es favorable? Y me pareció súper revelador porque cuando te pones a meditar en lo que es favorable o no es favorable, salís totalmente del ego. Porque hay cosas que de repente no nos gustan, pero son hiper favorables. Entonces es una mirada totalmente diferente y creo que es fundamental pensar en es favorable o no es favorable para mi servicio, para el progreso espiritual, para empezar a ser más consciente de Krishna, para poder llegar alguna vez a tener amor puro por Krishna. Gracias, Prabhu, la clase hermosa. Y el comentario de Tita Una también, muchas gracias porque me hizo pensar un montón, reflexionar mucho. Gracias. Haribol. Lo podemos ver, eso que comentaba la madre Marcela, en lo práctico de nuestro día. No sé, es invierno y me duele la panza. Bueno, me tomaría un helado porque el helado me gusta tanto. Pero mirá que si te tomas un helado puede ser que con el frío no te haga tan bien. Mejor tomate un tecito caliente. Yo creo que te va a hacer mejor. No, pero el té no me gusta. Prefiero un helado. ¿No? Siempre tomo desde lo que me gusta, no desde lo que puede ser favorable. Porque el helado en el momento me da un disfrute momentáneo tan rápido que yo prefiero eso. Y me olvido que, me olvido que me dolía la panza, no importa, ahora voy a disfrutar mejor el helado. Después pienso en la panza. Pero otro, nuestra abuela, nuestro abuelo, una persona mayor nos está diciendo, mira, yo creo que mejor un té, calentito, mejor, pero no, el té no. Espera, mejor déjame probar un par de veces más con el helado, si no funciona te aviso. Y así actuamos generalmente en las cosas de la vida, ¿no? Como que somos un poquito tercos a veces, como ya probamos y no funcionó y queremos intentar una vez más. Puede ser que si le doy una vueltita de tuerca, si cambio el sabor del helado, puede ser que esta vez sí me haga bien. ¿No? Entonces, como creo que el proceso de conciencia de Krishna hay que vivirlo con esto, con alegría, también ser un poco irónicos con uno mismo, reírse un poco de uno mismo, de realmente de su estado condicionado, de lo tonto que es, cómo hace las cosas, cómo, ay, otra vez pisé el palito, otra vez caí en la misma, no importa, pero ya sé que tengo que cambiar esa actitud, si no, lo vemos siempre como algo
muy trágico. Y esto es, estamos cantando Hare Krishna para asociarnos amorosamente con Krishna. ¿Cómo lo podemos ver con estos ojos de lamentación? No, esto tiene que ser, wow, me hace tan bien relacionarme con Krishna y sus devotos. Bueno, sí, tengo que pasar un proceso y hacer las cosas que tengo, pero sí, personalmente para mí no hay algo más lindo que el proceso de conciencia de Krishna y los devotos de Krishna y lo que estoy viviendo en el proceso de conciencia de Krishna. Al principio, como nos dijo Srila Prabhupada, va a parecer veneno, pero al final es dulce como el néctar. Entonces, sí, vivirlo natural. Es que nos olvidamos que somos esas almas espirituales, partes de Krishna, y lo vemos todo como muy raro. Pero debemos normalizar eso. Somos almas espirituales, Krishna es nuestro papá. Todo cambiaría, o gran parte de nuestra práctica cambiaría. Les leo una reflexión final. Lamentarnos es humano, pero trascender la lamentación es divino. Quien busca dentro de sí, guiado por la sabiduría del Bhagavad Gita y el ejemplo de los grandes devotos, descubre que el sufrimiento pierde su dominio cuando el alma se reconecta con su fuente. Cuando vivimos con Krishna en el centro, lo que antes nos hundía ahora nos eleva. Lo que parecía una pérdida se convierte en una puerta a lo eterno. Esto no es una negación del dolor, sino una invitación a comprenderlo desde una perspectiva superior. No es un llamado a reprimir las emociones, sino a purificarlas con conocimiento, servicio y amor divino. La Prabhupada aquí. Ya. Ay, gracias, Prabhu, hermoso. La voy a volver a escuchar muchas veces esta clase. Sí. Mira, yo tomé nota de varias cosas y te digo que hay unas frases que son para poner en el Instagram. Están muy buenas, muy, muy buenas. Bueno, ya podemos empezar a ponerlas entonces. Una frasecita por día. Sí, sí, totalmente. Bueno, gracias por su Gracias, asociación. Prabhu. Muchas gracias. Gracias ahí por Se hizo recorta igual, te digo. Se pasa rápido el tiempo. Se pasa rápido, sí. Y que estas clases nos sirvan así como para ir a trabajar nuestros aspectos en cuanto a la práctica, en cuanto a poder asociarnos y poder sacarnos nuestras dudas que tenemos. Y como poco a poco así como tener otra visión de lo que es el proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Como salir de esa posición un poco de que todo es tan difícil. Ya creo como que caminamos un poquito, ya dimos esos pasitos necesarios como para empezar a verlo como algo un poco más, ¿sí? Como más alegre en nuestra vida, como verlo como una gran bendición que existe, y no como una persona que nos está siempre criticando. Ese es el propósito de este proceso. Sí, también verlo como una oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad que tenemos para ser cada día mejores personas. También ayer Swami dijo que nosotros, que nuestra estabilidad, digamos, emocional, se va a ver reflejada en cuanto nosotros podamos abrazar las situaciones que se nos presentan. No rechazarlas, sino abrazarlas. Eso me encantó también, muy bonito. Así que bueno. Bueno, Harry Paul, gracias por todo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Hermosa la clase, nuevamente lo digo. Y bueno, nos estamos viendo entonces el jueves que viene. Esto va a quedar grabado en el canal de YouTube para que lo puedan volver a ver 2, 3, 4, 10 veces, las veces que sean necesarias. Y
Gracias por todo, Haribol. Igual, devotos.